En esta lección seguimos explorando cómo podemos crear abstracciones más complejas con Python. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección y bueno, pues vamos a continuar trabajando con las abstracciones. Vamos a seguir con el mismo esquema que hemos visto en las lecciones anteriores. Entonces supongamos que continuamos con este lenguaje funcional primitivo que únicamente tiene funciones y los tipos básicos. Si recuerdan, en la lección anterior empezamos a trabajar con algunas abstracciones e hicimos abstracciones para llevar a cabo la parte del conteo y la sumatoria y luego poder unir en una sola abstracción, en una sola función, ambas, de tal manera que pudiéramos utilizar una sola función para llevar a cabo tanto el conteo como la sumatoria. Veamos otro tipo de función que no tenga exactamente el mismo esquema que las funciones de la lección anterior. Entonces vamos a tener aquí una función que nos va a servir para encontrar el número mayor dentro de una lista. Obviamente tenemos una lista de números enteros positivos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Estamos definiendo nuestra función mayor, vamos a recibir números, que es la lista, y también vamos a tener mayor actual, que le estamos dando un valor de inicialización de 0. Entonces verificamos nuevamente nuestro caso base. Si la lista está vacía, bueno, pues regresamos directamente el mayor actual que tengamos hasta ese momento. Si la lista no está vacía, bueno, pues vamos a verificar si el número que tenemos, es decir, números de 0, el que estamos verificando en ese momento, el que esté al inicio de la lista o la sublista, dependiendo del nivel de recursión que estemos, es mayor que el mayor actual, bueno, pues vamos a tener aquí un nuevo mayor. Entonces le vamos a llamar esto mayor n es igual a números de 0. En caso contrario, pues mayor n va a ser igual al mayor actual que tengamos hasta este momento. Y luego, ¿qué hacemos? Pues hacemos simplemente un return de quién, de la invocación recursiva de mayor, ahora de números, pero pasando a partir del primer índice en adelante con el mayor n, es decir, el mayor que hemos encontrado hasta ese momento. Y esto nos va a servir para de forma recursiva ir encontrando el mayor número. Entonces voy a ejecutar esto. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues nos da como resultado 11, que es el número mayor en esta lista de números. Si se fijan, bueno, pues este esquema de solución es totalmente diferente a las soluciones que habíamos visto para la parte de conteo y también para la parte de sumatoria. Como que sigue una forma diferente de llevar a cabo las cosas. Sin embargo, la pregunta es, ¿podemos hacer una abstracción que nos permita resolver también el problema de mayor? ¿Es posible hacerlo? Podemos utilizar esa abstracción no solamente para utilizar el mayor, sino también hacer uso de nuestro conteo o de nuestra sumatoria. Bueno, pues vamos a ver si es posible lograr esto. Para esto, bueno, pues podemos encontrar algunas cosas comunes entre todas las funciones que hemos hecho. Desde luego, vamos a tener la parte de verificar el caso base, pero cuando verificamos el caso base, en algunas ocasiones estamos regresando un valor, como en este caso mayor actual. En otras ocasiones estamos regresando 0. Entonces tenemos que tener algún mecanismo por medio del cual indicar cuál es ese valor que nos interesa. Para esto vamos a utilizar una variable, la variable de acumulador, porque también tenemos un posible proceso de acumulación adentro de esto que estamos llevando a cabo. Entonces nuestra variable de acumulador es la que se va a encargar de llevar a cabo ese retorno cuando estemos nosotros en el caso base. A veces va a ser un 0, a veces va a ser un valor dependiendo del tipo de algoritmo que nosotros estemos utilizando. Como en este caso es el valor mayor actual en lugar de 0. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a calcular un nuevo acumulador haciendo uso de la función que usaremos con reducida, la función que vamos a pasar con el primer elemento, que si se fijan siempre trabajamos con el primer elemento y el acumulador que tenemos hasta ese momento. Entonces con eso tenemos un nuevo valor de acumulador. Y luego viene la parte
de la recursión. Entonces invocamos reducida pasando la función con la que va a estar trabajando. Siempre nosotros de la lista en todos los casos estamos avanzando, es decir, estamos pasando una versión del índice 1 en adelante y luego pasamos el valor del nuevo acumulador. Este código nos va a servir para que nosotros podamos tener una abstracción que funcione tanto para encontrar el mayor como para encontrar el conteo y también para encontrar la sumatoria. ¿Dónde está el secreto para que esto funcione? Pues en la función que vamos a estar nosotros pasando. Entonces vamos a ver los casos. En primer lugar vamos a definir aquí a mayor, que recibe una lista. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacernos el return de la invocación de reducida y reducida que le vamos a pasar como función. Bueno, pues como función tenemos esta función lambda. Si se fijan, en esta función lambda nosotros estamos llevando a cabo la parte de ver si hemos superado al acumulador o no. Es decir, si hemos superado al mayor encontrado hasta el momento o no. Entonces, este es el codiguito que nos está llevando a cabo esa función del mayor. Y aquí es donde tenemos la invocación correspondiente. Obviamente vamos a pasar lista y acumulador va a tener un valor inicial de 0, porque acumulador representa esa variable que va a estar trabajando en este caso como el mayor actual, el mayor encontrado hasta el momento. Ahora, en el caso de conteo, ¿qué hacemos? También invocamos a reducida. Nuestra función va a ser esta función lambda. En este caso nuestra función solamente necesita del acumulador y va a ser acumulador más 1. Es decir, que cuando nosotros estemos llevando a cabo esta parte de acá, simplemente va a ir incrementando de 1 en 1 el acumulador. Pasamos la lista y vamos a pasar un 0. Aunque en este caso realmente no vamos a tener que hacer un gran uso de esa variable. Todo está actuando aquí. Entonces, bueno, vamos muy bien. ¿Y la sumatoria cómo va a funcionar? Igual, invocamos reducida y la función que tenemos es esta, en la cual estamos nosotros haciendo número más acumulador, es decir, ese número actual más el acumulado que nosotros tenemos. Igual pasamos lista y nuestro valor de inicio que es 0. Ahora la gran pregunta es, ¿este código realmente va a funcionar con esto que tenemos acá? Bueno, pues vamos a probarlo. Entonces hacemos la invocación de mayor con la lista 3, 4, 2, 1, 1, igual de conteo 3, 4, 2, 1, 1 y de sumatoria 3, 4, 2, 1, 1. Entonces ejecutamos y vemos que encuentra el mayor, que es 4, el conteo nos da 5, tenemos efectivamente 5 elementos, y la sumatoria nos da 11. 3 más 4 más 2 más 1 más 1 nos da 11. Entonces, bueno, pues con esto ya hemos visto que nosotros podemos hacer uso de este tipo de abstracciones. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos todavía utilizar esa función de reducida para hacer el caso del incremento en 1. ¿Recuerdan? El incremento en 1 simplemente tomaba la lista y a cada elemento de la lista lo incrementaba en 1. Si teníamos 1, 2, 3, nos daba 2, 3, 4. Bueno, para esto vamos a crear otra función que es la función de mapeo. Entonces mapeo va a invocar a reducida. Y en este caso, bueno, pues tenemos que llevar a cabo el mapeo de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Entonces vamos a tener el elemento, vamos a tener el acumulador y va a ser acumulador más la función del elemento. Es decir, que aquí es donde estamos llevando a cabo la concatenación correspondiente. Voy a subir mi código para que podamos recordar por qué necesitamos esa concatenación. Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos este tipo de lógica, en la cual teníamos una lista que estaba el número que nos interesaba incrementado en 1 y que luego concatenábamos con lo que nos regresara la recursión de lo que continuara con la lista. Muy bien, entonces vamos a bajar nuestro código nuevamente y estamos aquí en mapeo. Entonces, en mapeo vamos a tener la parte del acumulador más la concatenación de la función con el elemento. Y luego, desde luego, vamos a tener la lista
Y en este caso, bueno, pues estamos pasando una lista vacía y esta lista vacía es la que va a formar parte de nuestro código de acumulador. Entonces definimos nuestra función incrementa 1, que en este caso estamos haciendo uso de mapeo. ¿Y cuál es la función que va a utilizar mapeo? Pues esta, n más 1. Y desde luego la lista correspondiente. Entonces incrementa 1 se apoya en mapeo, mapeo se apoya en reducida. Y vamos a ver si logra llevar a cabo el incremento en esta lista que tenemos, 3, 4, 2, 1, 1. Entonces ejecutamos y el resultado que tenemos es 4, 5, 3, 2, 2. Entonces hemos logrado llevar a cabo también esta parte del incremento en 1. Entonces vean cómo estamos logrando abstracciones con cosas que al inicio parecía que no tenían nada en común. Entonces estamos haciendo una reutilización de código bastante intensa y muy interesante gracias a este paradigma. Muy bien, recuerden que en el inicio de este curso hablamos acerca de que Python realmente no es muy eficiente en términos de recursión. Entonces podemos aprovechar herramientas más modernas. Vamos a dejar de pensar que seguimos en este lenguaje imaginario, que es un lenguaje primitivo, y vamos a brincar al uso ya de las herramientas modernas que también nosotros podemos estar utilizando en programación funcional. Entonces vamos a hacer el código utilizando un ciclo for en lugar de utilizar como tal la recursión. Y esto nos va a dar exactamente los mismos resultados. Entonces vamos a hacer una redefinición de reducida. Entonces tenemos reducida, la función, la lista y el acumulador. Y esto va a ser exactamente lo mismo que hacía reducida en su versión recursiva. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un recorrido. Para cada elemento en la lista vamos a tener acumulador y acumulador va a ser la invocación de función con el elemento y pasando el acumulador. Y esto, bueno, pues nos va a servir para tener el nuevo valor de acumulador que luego hacemos un retorno. Si se fijan, el código de mayor, conteo, sumatoria, mapeo es exactamente el mismo. Lo único que hemos hecho es cambiar reducida. Y desde luego ellos hacen uso de la invocación a esta nueva versión. Esto lo hacemos precisamente porque Python no es muy eficiente en términos de recursión, pero como ya vamos a estar utilizando un lenguaje moderno, bueno, pues podemos utilizar nuestro paradigma funcional con las herramientas que nos provee el lenguaje moderno. Todo lo anterior era para que crearan los conceptos más claros. Y vamos a estar jugando entre estas versiones del lenguaje moderno y este lenguaje imaginario que nos va a ayudar a definir los conceptos. Entonces abajo simplemente hacemos las invocaciones y las impresiones. Recuerden, estamos redefiniendo reducida. Y bueno, pues vamos a ejecutar y veamos qué resultados tenemos. Tenemos mayor 4, conteo 5, sumatoria 11, incrementa 1, 4, 5, 3, 2, 2. Es decir, estamos obteniendo exactamente los mismos resultados. Pues con esto ya hemos visto un poco más acerca de cómo podemos crear estas funciones que representan abstracciones en la programación funcional y llevar a cabo una reutilización de código que es muy interesante y que ustedes, bueno, pues pueden contrastar con la reutilización de código de otros paradigmas. Pues espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.